Después del no muy feliz panorama educativo nacional que hemos visto, conversaremos esta noche sobre este mismo tema con el propio ministro de Educación, doctor Nicanor Duarte Frutos, cuyo nombre también está en la danza de los presidenciables para 1998. Buenas noches, doctor, un placer que esté hoy aquí en Más Informes. Buenas noches, Bruno, un placer estar en tu programa. Ministro, a pesar del esfuerzo del gobierno, el sistema educativo nacional aún está lejos de ser bueno. ¿Qué falta? Estamos lejos porque hubo una larga década de desidia, de falta de solidaridad y de participación de la sociedad en la construcción de un sistema educativo moderno, adecuado a los cambios. Tenemos 7 años de transición democrática, que es una fugacidad en la historia de un pueblo. Sin embargo, en este tiempo hemos avanzado bastante, se ha recuperado la solidaridad del pueblo, el valor de la capacitación, de la actualización y por sobre todo de la honestidad en el manejo de los recursos destinados a la educación. ¿Usted cree que se avanzó algo, ministro? Estamos avanzando, estamos abriendo los caminos. De pronto uno no se entusiasma cuando siembra una semilla, pero después vendrán los árboles a cuya sombra creceremos. Así es el sistema educativo. Las variables en educación no cambian de la noche a la mañana. Pero si hay un gran trabajo, si hay una gran participación de la sociedad, podemos pensar en un Paraguay mejor en el futuro. Ministro, ¿cuáles son los frutos que se han logrado hasta ahora? Yo noto, primero, la posibilidad de acceso a la educación se ha ampliado en el Paraguay. Hoy tenemos 95% de cobertura en la educación primaria. La población de 6 a 12 años, en un 95% hoy está en el sistema. Está en el sistema. Estamos elevando los niveles de retención. ¿Cómo es eso, ministro? En 1989, cuando se produjo el proceso democrático, la retención era del 47%. De 100 niños que ingresaban en el primer grado, llegaban 47 al sexto. Hoy estamos con una retención del 58%. 12 puntos aproximadamente creció la retención del sistema porque logramos reducir los niveles de repitencia y de deserción mediante un fuerte apoyo pedagógico, mediante la actualización permanente de los docentes y la distribución gratuita de textos de lectura, cuadernos pedagógicos a aproximadamente 800.000 niños en 3 años. Esto es en primaria, ¿no? ¿Y qué pasa con la secundaria, ministro? En secundaria también. En 1992, la estadística de secundaria nos refería de que solamente el 19% estaba en los colegios. La población de 12 a 17 años, solamente un 19% estaba en el sistema en secundaria, en el nivel medio. Hoy, 1996, llegamos a una cobertura del 44%, pero no podemos aumentar la cobertura en secundaria porque no tenemos recursos humanos. No hay profesores de educación media en el Paraguay. El sistema está produciendo solamente 300 profesores de educación media al año. ¿Por qué eso? Porque no se ha preparado, no se ha invertido en educación durante mucho tiempo en el Paraguay y recién ahora tenemos un presupuesto mejorado. En 1989, cuando se produce el proceso democrático, Paraguay invertía 1.7 con respecto al Producto Interno Bruto. Invertíamos un punto más que Haití. Hoy estamos llegando a una inversión del 3% con respecto al Producto Interno Bruto. Estoy hablando de la inversión pública. No me estoy refiriendo a la inversión que la sociedad civil también hace en el campo de la educación. Indudablemente ha habido mayor inversión presupuestaria. Hoy el Ministerio de Educación encabeza las instituciones con mayor presupuesto. O sea, nosotros estamos primero hoy. Defensa, nosotros tenemos una participación del 20% en el presupuesto general de la nación. ¿A cuánto asciende eso en cifras? En este momento estamos llegando a 700.000 millones aproximadamente. En 1989 el presupuesto estaba por los 66.000 millones.
Defensa estaba primero en 1989. Hoy Defensa tiene una participación del 7% en el presupuesto general de la Nación. Educación tiene 20%. Defensa tiene una participación del 1.5% con respecto al Producto Interno Bruto. Educación tiene 3%. ¿Qué explica esto? Que hay una voluntad política de avanzar en la transformación educativa, pero de pronto la gente quiere más presupuesto y necesitamos más presupuesto, pero también tenemos que saber cómo vamos a invertir y en qué vamos a invertir. ¿Cuál sería el presupuesto para el año entrante, el año próximo, y cómo piensa utilizarlo? El presupuesto para el año próximo tendría un incremento del 15% con respecto al de este año. O sea, tendríamos unos 100.000 millones de guaraníes más. ¿Y qué se va a priorizar, ministro? Primero, la educación preescolar, la educación inicial, el preescolar. El preescolar en el Paraguay todavía no es obligatorio, no existe una matriculación obligatoria porque la Constitución Nacional habla de que solo la educación escolar básica es obligatoria, no la educación preescolar. El Estado y la sociedad deberán fomentar la educación preescolar, dice la Constitución, pero nosotros queremos invertir aproximadamente 800 rubros para el preescolar, porque se ha comprobado que los niños que pasaron por el preescolar repiten menos. La mayoría de los repitentes en el primer ciclo, primero, segundo y tercer grados, no ha pasado por el preescolar. La repitencia cuesta mucha plata al Estado. ¿Aproximadamente cuánto? Nosotros hemos hecho un estudio que un estudiante de primaria cuesta al año 250.000 guaraníes, sin incluir inversión en obras civiles. Estamos hablando de salarios y de apoyo pedagógico. Doctor Frutos, un índice de analfabetismo funcional del 66% en nuestro país asusta y alarma, ¿no le parece? Existe y alarma, pero más que alarmar, hay que tomar como un reto a la imaginación, al espíritu de solidaridad de nuestro pueblo. La población analfabeta en el Paraguay está concentrada en la franja mayor de 15 años. 1 de cada 5 personas no sabe leer y no escribe. Estoy hablando de la franja mayor de 15 años. O sea, los mayores de 15 años, en su gran mayoría, no leen o no escriben o manejan precariamente la lectoescritura y la matemática. Doctor, pero ¿qué se va a hacer respecto a los analfabetos funcionales? Nosotros estamos planteando desde el próximo año alfabetizar, incorporar a los analfabetos funcionales en centros comunitarios, 20.000 adultos que no leen, no escriben o que si lo hacen precariamente. Y acá nos están acercando una publicación que contiene el plan estratégico de la reforma educativa, sobre el cual usted nos puede hablar, doctor, seguramente con un café de por medio. Muy bien. Este es un plan estratégico que se ha elaborado en el contexto de un diálogo social, de un diálogo plural. Primero, trabajamos en la construcción de los escenarios. Hemos contratado expertos nacionales e internacionales, trabajaron sociólogos, intelectuales, economistas de nuestro país con los expertos de Harvard. Primero, el escenario económico. ¿Hacia dónde va el país? ¿Qué modelo de desarrollo económico se perfila en el país? Y si definimos o si diagnosticamos cuál es el modelo probable económico, entonces veamos cuál va a ser la respuesta desde el Estado con respecto a la política educativa. En este libro también se habla de que se construyó un escenario político y otro demográfico. ¿A qué conclusión se llegó, doctor? Construimos estos escenarios y llamamos a un diálogo social, a un diálogo plural. Vinieron los empresarios, las organizaciones no gubernamentales, los gremios, los parlamentarios, los políticos, y empezamos a discutir los escenarios que hemos elaborado. Y de esa discusión nace este plan estratégico de reforma educativa que tiene su horizonte temporal
2020. ¿Por qué 2020? Y porque al 2020 queremos llegar a ciertos indicadores educativos. Analfabetismo reducido al mínimo, cobertura educativa sostenida al máximo en primaria y secundaria, educación superior incorporada al proceso de transformación pedagógica. Pero no es que esto representa un proyecto ilusorio. De pronto la gente dice, ¿pero qué nos importa el 2020? Pues resulta que, porque siempre decimos que el futuro no nos importa, es que cada periodo gubernamental es la reproducción del mismo drama social. ¿Pero qué seguridad se tiene de que el gobierno que venga respete y continúe este plan, doctor? Mi respuesta es que esta no es una ocurrencia del ministro de Educación. Esta no es una ocurrencia del gobierno. Este es un plan que se elaboró en un ambiente de concertación, de diálogo social, de diálogo plural. Este plan estratégico fue consensuado por los actores políticos y sociales. Tiene legitimidad moral y política para plantearse como una política de Estado. Ministro, usted sostuvo una vez que en materia educativa la transición comienza con el gobierno de Guasmosi. ¿Por qué? Yo digo que la transición educativa comienza con el presidente Guasmosi, no como un reproche a la transición al gobierno anterior, sino desafortunadamente por la realidad política emergente a partir de 1989, el sistema educativo no pudo tener una conducción estable. 5 ministros se cambiaron en 4 años. Y con 5 ministros en 4 años, lógicamente no pudo haberse desarrollado ningún programa educativo, ni pudo haberse realizado algún seguimiento de lo que se ha estructurado. Doctor, las zonas rurales son siempre las más carenciadas en materia educativa. ¿Por qué se da esto? Particularmente creo, y también ese es el espíritu del gobierno del presidente Guasmosi, que escuelas confortables también se merecen las comunidades rurales, también se merecen los hijos de los agricultores, porque generalmente existe la idea de que las escuelas de maderas ya son suficientes para las comunidades rurales. Y si pretendemos la equidad educativa, el pago de la deuda social, también las comunidades rurales deben tener escuelas de primera. Yendo a otro punto, doctor, y entrando al terreno político, que no lo podemos dejar de tocar, pues su nombre está sonando muy fuerte en la danza presidencialista para el 98. ¿Qué opina al respecto? Bueno, es un tema que se planteó a nivel de sectores muy importantes del partido, intendentes, gobernadores que vinieron a hablarme de esa posibilidad. Hablaron con el presidente de la República, yo conversé con el presidente de la República, el presidente me preguntó qué yo pensaba, hablamos con el doctor Seifar, y bueno, es un tema que en este momento está siendo discutido, está siendo debatido. Veremos finalmente cuál es la salida a todo este desafío que se vislumbra en el horizonte. Y en ese horizonte político, doctor, ¿se vislumbra una candidatura suya? ¿Usted no tendría problemas al respecto? Yo he manifestado que no voy a tener ningún problema para afrontar el desafío si es que existe consenso, si es que existe sinceridad y por sobre todo si el movimiento en el cual estoy yo consciente y acepta la situación planteada desde sectores muy importantes de mi partido. ¿Qué le dijo Seifar y cómo reaccionó ante esto? Me venía conversando, con Seifar me une una gran amistad, no solamente una coincidencia política, sino que una gran amistad. Y yo le he informado y hemos conversado y estamos hablando sobre el tema. ¿Usted no teme que su nombre sea manoseado en una carrera presidencialista donde habrá mucho canibalismo político? El nombre del político sin necesidad de entrar en una campaña electoral siempre es manoseado. Esa es la suerte de quienes elegimos la función pública. Los hombres que están en la política y están en la función pública se exponen al manoseo, se exponen a la difamación y a la calumnia. De modo que
entre o no entre en el proceso electoral, siempre estamos expuestos a estas situaciones a veces penosas, pero que sobrellevamos por una causa. Como decía un gran profesor, el que está en la política y no tiene detractores es un soberano insignificante. Por último, doctor, y volviendo al tema educativo, ¿qué futuro le espera al país si no apuntamos todos juntos a la excelencia en la educación? Si no apuntamos a la educación, si no apostamos por la educación del tercer mundo, pasaremos a la tragedia del cuarto mundo. Muchas gracias, ministro, y mucha suerte en sus gestiones. Gracias por darme esta oportunidad, Bruno, de estar en este programa. Esta oportunidad que me permite informar, comunicar a la sociedad lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros sueños y cuánto necesitamos de la sociedad paraguaya para que nuestros anhelos se concreten en el futuro. Muchas gracias, ministro. Más informe.